Bueno, como dijimos, el debate Milei, Massa, es poco lo que dejó para conocer con alguna precisión las ideas sobre la situación económica. ¿Y por qué digo esto? Porque en general las propuestas que ha formulado el candidato de La Libertad Avanza han sido sometidas a muchas críticas y muchas veces revisiones que el propio candidato ha formulado, correcciones o relativización de alguna afirmación en materia económica. Y por el lado de Massa, lo hemos dicho muchas veces, es muy difícil sustraerse al hecho de que Massa es el ministro, es casi el presidente, y que diga que va a empezar algo nuevo, y ya hace un año que está. ¿Y cómo estamos? ¿Cuál es la situación económica esta que trató Massa de eludir, creo yo? Miren, ayer conocimos el índice de precios al consumidor, la variación correspondiente al mes de octubre, que todos esperaban, y que se confirmó, que fuera un poco más baja que la variación que había tenido en septiembre. Pero fíjense ustedes, la variación del índice de precios al consumidor fue 8,3. De hecho, hay personas que creen que está subestimado el aumento. El propio doctor Gentile nos decía que le parecía que no era 8,3, que es más que eso. Pero inclusive, entidades que hacen estudios sobre precios, este es el caso, por ejemplo, del Centro de Almacenero y Negocios Minoristas de Córdoba, que tiene bastante prestigio calculando la inflación todos los meses, y no solamente para Córdoba, y que sigue el resultado que arrojó fue un resultado sustancialmente más alto que el 8,3 y a nivel de las dos cifras. Pero digo, yo voy a dejar de lado la discusión sobre si está bien o está mal el índice. Yo creo que no tiene mucho sentido. Si uno mira que 8,3 de por sí es un índice escandalosamente alto. Miren, si uno durante 12 meses tiene 8,3, la inflación, el resultado de esos 12 meses va a ser 160%. Pero no hace falta irnos a ese supuesto. Aún lo que ya ha ocurrido, y es el dato que está allí, la variación que existe en octubre, desde enero a octubre, es 120%, y cuando tomamos los últimos 12 meses, 142%. Y yo me atrevo a decirles que el mes que viene, cuando conozcamos el índice correspondiente a noviembre, de nuevo vamos a tener un índice de dos cifras. Este mes apareció, por un lado, con el tipo de cambio, es decir, con el valor del dólar congelado, con precios, con algunos precios de tarifas también congeladas, de manera tal que tenemos que esperar nuevamente, seguramente que vuelva a aumentar ese índice en el mes de noviembre. Fíjense ustedes lo curioso de la situación, que en un debate da la impresión que el candidato oficialista, el ministro que es candidato, habla sin temer a que alguien le diga que la situación realmente es trágica, y probablemente Milei no tuvo mucha fortuna ni mucha capacidad para señalárselo. Pero miremos por un momento qué es lo que ha pasado con la inflación en la Argentina. Es este índice que ustedes ven allí. Esa es la evolución desde 2020 en adelante, de cómo fue evolucionando. Las barras azules es el aumento mensual que tuvo el IPC. Por eso el último que ustedes ven a la derecha de la pantalla, octubre, es más bajo que el correspondiente a septiembre y agosto. Pero fíjense lo que ocurrió con los promedios. En el primer año el promedio era 2,60 por mes, que ya es una tasa de inflación importante. En el segundo año, en 2021, fue 3,48. En el 2022 fue 5,72. Y en estos 10 meses que lleva, y que son íntegramente dentro de la gestión del ministro Massa, Massa asumió en agosto del año pasado, tiene 8,22% de inflación. Si esto, es una cifra que realmente hay quienes se interrogan sobre cómo puede ser que una economía que tiene una inflación, digamos, del orden del 140, 150%, que tiene una evolución del Producto Interno Bruto, que todas las estimaciones dicen que va a caer este año probablemente entre 2 y 3%, que tiene una situación del Banco Central en que la discusión es si tiene reservas negativas o no, pero que no tiene claramente dólares para atender las demandas de las importaciones,
que está acumulando una deuda por importaciones que no se han pagado por no disponer de dólares, que es muy importante, que a su vez tiene una situación monetaria muy complicada, porque los títulos que usa para esterilizar dinero, las LELIQ, han llegado ya a un nivel que van reproduciendo la expansión monetaria, con una tasa de interés, digamos, de la política monetaria del orden del 133% anual. Digo, con esa realidad, yo creo que es legítimo preguntarse cómo el ministro que administra esa realidad sigue siendo un candidato competitivo, y según señalan algunos, el ministro Massa es probable que triunfe en la elección contra el señor Milei. Volviendo a lo que a nosotros nos interesa, y digamos, sobre la cuestión política me abstengo de opinar, porque eso es para especialistas en análisis político, pero sobre la cuestión económica me atrevo a decir lo siguiente. Voy a tomar una frase de las que dijo el doctor Gentile, y él dice: si no hay un acuerdo muy sólido después de la elección, podemos correr riesgos muy graves. Y él pensaba que cuando él fue diputado nacional le tocó estar en el momento de la hiperinflación sobre el final del mandato del presidente Alfonsín. Entonces, digo, yo he dicho alguna vez aquí que la hiperinflación no veía que fuese un elemento o una circunstancia inevitable, pero si llegamos a tener una crisis política severa, las probabilidades de un hecho de esa naturaleza aumentan. Yo coincido en que el consenso ese es imprescindible. Y además es imprescindible porque las decisiones de política económica que tiene que tomar el gobierno, que son básicamente tener un programa que tenga prudencia fiscal, que trate de equilibrar la estructura de precios relativos, que va a tener que recuperar el tipo de cambio, porque esta decisión de mantener congelado el tipo de cambio mayorista es nada más que electoral. Desde mañana, ha dicho el gobierno, comienza de nuevo la estrategia de tratar de que el dólar oficial camine, vaya creciendo con alguna similitud con lo que pase con la inflación, aunque el anuncio que se ha hecho es que esa senda, que eso que se llama crawling peg, va a ser del 3% mensual, con lo cual se va a seguir atrasando el valor del dólar. Seguramente después de la elección o después de que asuman las nuevas autoridades, eso tendrá que ser corregido. Pero entonces digo, un programa de mucha prudencia fiscal, de mucha consistencia monetaria y consistencia además con la situación cambiaria, eso va a requerir necesariamente de este consenso que en lo político estaba reclamando uno de nuestros invitados. Si eso va a ocurrir o no, no lo sabemos. Ahora, hay algunas certidumbres que tenemos. Y entre esas certidumbres están que algo en materia fiscal van a deber realizar y algo en materia monetaria van a tener que realizar. Y va a haber que reestructurar la estructura de precios relativos, y en realidad, si el programa tiene éxito, no va a ser sin antes tener algunos meses muy complicados donde probablemente se acelere la inflación y donde los costos que tenga que asumir la sociedad sean significativos. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Vuelvo al comienzo para decirles que ver el debate que seguramente arrojó la posibilidad de análisis y conclusiones políticas desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de lo económico dejó muy poco. Yo diría dejó nada. Pero veremos, el próximo martes vamos a tener ya presidente electo y veremos si hay algún anuncio sobre cuál va a ser la política económica de la Argentina en el futuro. Los dejo acá, esperemos que Ricardo Fonseca esté recuperado y el martes que viene nos acompañe, y muchas gracias por haber estado allí sintonizándonos. Será hasta el próximo martes.